Buenas tardes, mi nombre es Jorge Estado Olvera y a continuación les voy a hablar sobre el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas, GATT. En la introducción se refiere a que el comercio internacional es una de las bases más importantes de la economía global. Pero, ¿te has preguntado cómo logran los países comerciar entre sí sin que surjan conflictos o abusos? Para lograrlo, después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones decidieron crear acuerdos que promovieran el libre comercio y evitaran las guerras económicas. De esa idea nació el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, un tratado que transformó la manera en que los países del mundo comerciaran entre sí. ¿Qué es el GATT? El GATT, que significa Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, fue un tratado que se firmó en 1947 con un propósito muy simple: hacer que el comercio entre los países fuera más justo y libre. En esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países querían recuperarse y empezar a trabajar juntos. Por eso el GATT buscó reducir los impuestos y las barreras que hacían difícil comprar o vender productos entre naciones. Además, estableció reglas para que todos los países se trataran por igual y no hubiera ventajas injustas. En pocas palabras, el GATT fue el único inicio del comercio internacional moderno, y con el tiempo dio origen a lo que hoy conocemos como la Organización Mundial de Comercio, o bien conocida como la OMS. Objetivo del GATT. El principal objetivo del GATT era promover el comercio internacional libre y justo. Esto significa que los países acordaron reducir los impuestos y las barreras comerciales para que los productos pudieran moverse más fácilmente de un país a otro. También buscaba crear reglas claras para evitar conflictos entre naciones y fomentar la cooperación económica después de la guerra. En resumen, el GATT quería que el comercio ayudara al crecimiento de todos los países, no solo de unos pocos. El origen del GATT. El GATT surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos países querían reconstruir sus economías y evitar nuevas guerras comerciales. En 1947, 23 países se reunieron en Ginebra, Suiza. Firmaron un acuerdo llamado Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, o simplemente como ya lo conocemos, el GATT. La idea era crear un conjunto de reglas para que el comercio entre países fuera más ordenado, transparente y sin tantos impuestos. Aunque en un principio se pensó como acuerdo temporal, el GATT funcionó casi durante 50 años y fue la base de lo que hoy conocemos como la Organización Mundial de Comercio. Principios principales del GATT. El GATT se basó en varios principios esenciales que guiaron a sus reglas y sus negociaciones internacionales. El primero es no discriminación, que fue el principio de la nación más favorecida. Este principio establece que si un país concede ventajas comerciales a otro, esas mismas ventajas deben aplicarse en todos los miembros del GATT. Así se evita el trato desigual y se promueve la equidad en el comercio. El segundo es la reducción de aranceles. Uno de los objetivos más importantes del GATT fue disminuir los impuestos y barreras que dificultaban el intercambio de bienes entre países. A lo largo de su existencia se realizaron 8 rondas de negociaciones para reducir aranceles, siendo la más importante la ronda Uruguay, que fue en el año 1986 al año 1994. El tercero fue la transparencia. Los países deben mantener políticas comerciales claras y previsibles, notificando sus medidas a los demás miembros. Esto evita sorpresas o decisiones unilaterales que perjudiquen al comercio internacional. El 4. El GATT la solución pacífica de controversias. El GATT creó mecanismos para resolver conflictos comerciales entre países mediante consultas y negociaciones, evitando enfrentamientos o guerras económicas. Gracias a estos principios, el comercio mundial se volvió más estable, predecible y cooperativo. Y eso sería todo de los principios más principales. Vaya. De GATT a la Organización Mundial del Comercio, o sea, la OMS. Durante décadas el GATT logró grandes avances, pero con el tiempo comenzaron a notarse algunas limitaciones. El acuerdo solo regulaba el comercio de bienes y no incluía temas como servicios, propiedad intelectual o inversiones. Además, no contaba con una estructura institucional sólida ni con mecanismos efectivos de cumplimiento.
Por esta razón, en 1994, al finalizar la ronda de Uruguay, los países acordaron crear una nueva organización mundial internacional vaya más completa. La Organización Mundial del Comercio, o sea, la OMS, que entró oficialmente en el funcionamiento fue el 1 de enero de 1995. La OMS sustituyó al GATT y amplió su alcance a nuevas áreas de comercio internacional. Aún así, el GATT no desapareció por completo, ya que su texto original de 1947 sigue siendo parte de los acuerdos que forman base jurídica de la OMS. A continuación, les diré las principales diferencias entre el GATT y la OMS. El GATT regulaba únicamente el comercio de bienes, mientras que la OMS abarcaba bienes, servicios y propiedad intelectual. Otra diferencia es que el GATT era un acuerdo temporal sin estructura institucional, perdón, y que la OMS era una organización internacional con sede, secretaria y miembros permanentes. También otra diferencia que es muy importante es que la OMS cuenta con un sistema más formal y eficaz de solución en controversias comerciales. A los que nos referimos con esto es como quien dice la OMS será un poco más completa que el GATT, debido a que la OMS es más reciente y el GATT ya tiene un modelo eficiente pero un poco antiguo. Ahora hablaremos de lo importante que es el GATT para nuestro país, para nuestra nación, que es México. México se incorporó al GATT en 1986, una etapa clave de apertura económica y modernización del país. Hasta el momento México solo se ha mantenido una economía bastante cerrada y dependiente del petróleo, que para mi gusto estaba mal. Su entrada al GATT significó un gran cambio profundo hacia el modelo de liberalización comercial. A partir de entonces, México comenzó a reducir aranceles, eliminar barreras al comercio y atraer mayor inversión extranjera. Esto permitió que el país diversificara su economía y estableciera relaciones comerciales con más naciones. Gracias a la experiencia adquirida dentro del GATT, México estuvo en condiciones de firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es TLCAN, que sus sílabas serían TLCAN, en 1994, actualmente conocido como el TEMEC. A continuación yo les daré mi conclusión de lo que yo opino del tema, que es el GATT, vaya, y es que el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, o sea, el GATT, representó un paso fundamental en la historia del comercio internacional. Al establecer por primera vez un conjunto de reglas comunes para fomentar el libre intercambio de bienes entre los países. Gracias a este acuerdo se redujeron significativamente los aranceles y se promovió un sistema comercial más abierto, transparente y cooperativo. Aunque el GATT tuvo limitaciones como su enfoque exclusivo en bienes y su falta de poder coercitivo, sentó las bases para la creación de la Organización Mundial del Comercio, que conocemos como la OMS, en 1995, que amplió su alcance a nuevas áreas de comercio global. En síntesis, el GATT fue la clave para construir un orden económico más estable y predecible, impulsando la integración económica mundial y beneficiando especialmente a países como México, que es donde vivimos, que aprovecharon sus principios para fortalecer la participación en el comercio internacional. Y esto será todo de mi parte, espero les haya gustado el video. Es un tema bastante amplio que me hubiera gustado investigarlo más a fondo. Lastimosamente es tan amplio que es casi imposible. Quería darle las gracias al maestro Álvaro Ramírez Martínez. Una clase en la cual aprendí mucho y me llevo bonitos aprendizajes sobre esta materia. Gracias.